La puerta del quirófano se abrió de golpe y allí estaba ella. Andrea. Tendida bajo las luces frías. Con el pecho abierto y el corazón latiendo al descubierto. Yo. Valeria Ruiz. Cirujana residente de guardia esa noche en el Hospital Universitario de Granada. Me quedé paralizada en el umbral. El mascarilla a medio bajar. Sintiendo que el mundo se detenía. 5 años después de que ella me abandonara sin explicación. Ahora yacía inconsciente ante mí. Y yo era la única persona capaz de salvarla o de dejarla ir para siempre. No podía respirar. El monitor pitaba con regularidad. Pero para mí cada latido era un reproche. Andrea Morales. 32 años. Accidente de tráfico en la A44. Traumatismo torácico grave. Hemorragia interna masiva. Así rezaba el parte. Nada mencionaba que había sido mi prometida. Que compartimos piso en el Albaicín. Que planeábamos casarnos en la playa de Almuñécar y que una mañana de abril desperté sola con una nota que decía, lo siento. Valeria. No puedo. El jefe de cirugía. El doctor Fernández. Me miró por encima de la mascarilla. Ruiz. ¿Estás bien? Te necesito aquí. Mentí con la cabeza. Me acerqué a la mesa. Tomé el bisturí que me tendía la instrumentista y mis manos. Entrenadas para no temblar nunca. Temblaron. Andrea tenía el rostro pálido. Los labios morados por la hipotensión. El cabello corto teñido de cobrizo pegado a la frente por el sudor. Seguía siendo hermosa. Incluso así. Quizás más. Comencé la toracotomía lateral izquierda. El olor metálico de la sangre me golpeó como un puñetazo. Recordé la primera vez que la vi sangrar, un corte superficial en la cocina mientras cortaba tomates para la cena. Se rió. Dijo que era torpe. Y yo la besé en la muñeca para curarla. Ahora esa misma sangre inundaba el campo quirúrgico y yo luchaba por contenerla. Pinza Kelly, pedí con voz ronca. Encontramos la lesión, rotura del ventrículo izquierdo. Grave. Muy grave. El corazón latiendo débilmente. Como si también estuviera cansado de todo. Fernández murmuró que quizá debiéramos llamar al cardio o de referencia. Pero no había tiempo. La presión caía en picado. Y entonces sucedió lo impensable. Mientras suturaba la herida miocárdica con puntos de prolene 4-0. Andrea abrió los ojos. Bajo los efectos de la anestesia general no debería haber reaccionado. Pero lo hizo. Sus pupilas verdes se clavaron en las mías a través del visor de plástico. No habló, tenía el tubo endotraqueal. Pero vi el reconocimiento. El pánico. Y algo más profundo, culpa. En ese instante odié y amé al mismo tiempo con una intensidad que casi me hace soltar el portaagujas. 5 años de terapia. De citas fallidas. De noches en vela preguntándome por qué me dejó. Y ahora ella me miraba como si yo fuera su salvación y su condena. Terminamos la reparación. Cerramos. La trasladaron a UCI. Yo me quedé en el vestuario. Quitándome la bata ensangrentada. Temblando de pies a cabeza. Mi compañera Lucía me encontró allí. Sentada en el banco con la cabeza entre las manos. Val. ¿La conoces? Preguntó con suavidad. Asentí sin mirarla. Era mi todo. Y me destruyó. Lucía no insistió.
En Granada todos sabemos cuándo callar. Al día siguiente. Contra todo protocolo y sentido común. Entré en la UCI con mi bata blanca como escudo. Andrea estaba despierta. Conectada a 1000 cables. Pero consciente. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Valeria, susurró con voz rota por el tubo que ya le habían retirado. No respondí de inmediato. Me acerqué. Revisé la gráfica como si fuera una paciente cualquiera. Tensión estable. Saturación 98%. Has tenido suerte, dije con frialdad profesional. Ella intentó incorporarse. Hizo una mueca de dolor. Por favor, tenemos que hablar. ¿Ahora? ¿Después de 5 años desaparecida? Mi voz tembló pese a mis esfuerzos. ¿Cuándo estoy cubierta con tu sangre hasta los codos? Andrea cerró los ojos. Una lágrima rodó por su sien. No esperaba verte aquí. Nunca quise. ¿Herirme? Pues lo hiciste de maravilla. Silencio denso. El pitido constante de los monitores llenaba el vacío. Te dejé porque empezó. Pero se detuvo. ¿Por qué qué? ¿Andrea? ¿Por qué te asustaste? Porque tu familia conservadora de Jaén no aceptaría que su hija mayor se casara con una mujer. ¿O porque conociste a otra? Ella negó con la cabeza. Pálida. No fue ninguna de esas cosas. Fue peor. No quise escuchar más. Salí de la habitación con el corazón acelerado. Pero algo en su mirada me perseguía, no era solo culpa. Era terror. Durante las semanas siguientes me convertí en una sombra alrededor de su habitación. Oficialmente controlaba su evolución postoperatoria. Extraoficialmente no podía alejarme. Cada vez que entraba, Andrea intentaba hablar. Y yo encontraba excusas para marcharme. Pero Granada es pequeña. Y el hospital más aún. Una tarde de lluvia torrencial. Cuando el Albaicín se inundaba y los turistas corrían bajo paraguas rojos. Me quedé después del turno. La UCI estaba tranquila. Andrea dormía. Me senté junto a su cama y, por primera vez, permití que mis dedos rozaran los suyos. Estaba cálida. Viva. Gracias a mí. Despertó. No te vayas, susurró. Esta vez no huí. Dime la verdad. Andrea. Merezco saber por qué me abandonaste la víspera de nuestra boda. Ella respiró hondo. Miró al techo como buscando fuerzas. Tenía cáncer. Leucemia mieloide aguda. Diagnóstico 3 meses antes de la fecha prevista. Pronóstico pésimo sin trasplante. No quería que pasaras por eso. Valeria. No quería verte sufrir viéndome morir poco a poco. El mundo se tambaleó. ¿Qué? Mi hematólogo en Madrid me dio menos de un año si no encontraba donante compatible. No te lo dije porque eras tan feliz planeando la boda. Hablando de hijos. De comprar aquella casa en el Sacromonte. No soportaba la idea de arrebatarte todo eso. Pensé que si desaparecía, podrías odiarme y seguir adelante. Mis manos temblaban de rabia. ¿Y decidiste por las dos? Sin darme opción. Era joven. Tenía miedo. Mi madre ya había muerto de cáncer de mama cuando yo era niña. Vi lo que mi padre sufrió.
No quería ser esa carga para ti. ¿Y el tratamiento? Obviamente sobreviviste. Después de dejarte, me trasladé a Barcelona. Entré en un ensayo clínico con un nuevo protocolo. Tuve suerte, remisión completa tras 2 años durísimos de quimioterapia y trasplante. Pero cada vez que pensaba en volver me parecía egoísta. Tú ya habrías rehecho tu vida. Reí con amargura. ¿Rehacer mi vida? Andrea. Nunca lo hice. 5 años de terapia. De insomnio. De no entender por qué la mujer que amaba desapareció sin más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Y lo siento tanto. Nos quedamos en silencio. La lluvia golpeaba las ventanas. ¿Por qué volviste a Granada? Pregunté al fin. Porque después de la remisión quise recuperar mi vida aquí. Mi ciudad. Mis raíces. Solicité traslado al periódico. Pensé que nunca te encontraría hasta el accidente. El destino. Pensé. Tiene un sentido del humor cruel. Durante los días siguientes hablamos horas. Reímos recordando noches en la Plaza Nueva. Paseos por el Generalife. La primera vez que nos besamos bajo la Torre de la Vela. Pero también lloramos. Yo por el tiempo perdido. Ella por la culpa que la carcomía. Una mañana soleada de noviembre. Cuando ya la habían pasado a planta. Andrea me pidió que la acompañara al mirador de San Nicolás. Aún débil. Se apoyaba en mí. El Alhambra brillaba al fondo. Aquí fue donde me pediste matrimonio, dijo con voz temblorosa. Y donde pensé que seríamos felices para siempre. Nos miramos. El viento jugaba con su cabello corto. Valeria. Sé que no merezco otra oportunidad. Pero si algún día pudieras perdonarme. No respondí. La besé. Suave. Tentativo. Ella respondió con hambre contenida durante años. Fue un beso lleno de dolor y de promesas rotas y recompuestas. Creí que el pasado quedaba atrás. Durante meses fuimos cautelosas, citas discretas. Paseos por el Realejo. Noches en mi piso del Albaicín donde ella se quedaba hasta el amanecer. Granada nos envolvía con su luz dorada y sus secretos antiguos. Pero los secretos tienen la mala costumbre de no quedarse enterrados. Una tarde recibí una llamada del hematólogo de Andrea en Barcelona. Doctora Ruiz. Soy el doctor Martínez. Llamo porque Andrea ha vuelto a tener anomalías en los últimos análisis de control. Necesita evaluación urgente. Colgué con el corazón en un puño. Andrea no me había dicho nada. Cuando llegué a su casa, la encontré pálida. Sentada en el balcón mirando la Alhambra. ¿Por qué no me lo contaste? Pregunté sin preámbulos. Ella bajó la mirada. Porque acabábamos de recuperarnos. No quería asustarte otra vez. ¿Otra vez decides por mí? Valeria. Por favor. No. Esta vez no. Vamos a Barcelona mañana. Yo conduciré. El viaje fue tenso. Apenas hablamos. En la consulta. El diagnóstico cayó como un mazazo, recaída. Necesitaba nuevo trasplante. Pero esta vez el pronóstico era más reservado. De vuelta en Granada. Andrea se cerró en sí misma. Rechazaba mis llamadas.
Cancelaba citas. Una noche la encontré en un bar del Albaicín. Borracha. Llorando en brazos de una mujer que reconocí vagamente, Laura. Periodista del mismo periódico. Conocida por su belleza y su reputación de romper corazones. Me quedé en la puerta, sintiendo que la historia se repetía. Andrea alzó la vista. Me vio. Y el pánico cruzó su rostro. Valeria no es lo que parece. No. ¿Entonces qué es? Laura se levantó con una sonrisa incómoda y se marchó. Andrea intentó explicarse. Solo hablaba con ella. Estaba desesperada. Tenía miedo. ¿Y buscaste consuelo en la misma mujer que siempre ha estado detrás de ti? No pasó nada. Te lo juro. Pero la duda se instaló como veneno. Los meses siguientes fueron un infierno. Andrea inició tratamiento intensivo en Granada. Yo, como cirujana, no podía atenderla directamente por conflicto de intereses. Pero vigilaba cada paso desde la distancia. Nuestra relación se deshacía, discusiones. Silencios. Noches en que dormíamos espalda con espalda. Una tarde, revisando su historial para un segundo opinión, encontré algo que me heló la sangre, en los documentos antiguos de su primer diagnóstico. Figuraba un posible donante compatible al 100%, yo. Mi perfil o la coincidía perfectamente. Ella lo sabía desde el principio. La confronté en su habitación del hospital. ¿Sabías que yo podía ser tu donante y aún así me dejaste? Andrea palideció. Sí. Por eso te dejé. No iba a permitir que arriesgaras tu vida por mí. La extracción de médula es dolorosa. Tiene riesgos. ¿Y preferiste morir sola antes que pedírmelo? Preferí que viviera sin culpa si algo salía mal. Lloramos las dos. Pero el daño estaba hecho. La confianza rota en 1000 pedazos. Días después, Laura reapareció. Enviaba flores anónimas. Mensajes. Andrea juraba que no respondía. Pero yo veía cómo dudaba. Como el miedo a la muerte la hacía vulnerable. Una noche la encontré en el mirador de la Alhambra. Sola. Mirando las luces de la ciudad. He decidido aceptar la propuesta de Laura de mudarme a Madrid con ella mientras dure el tratamiento, dijo sin mirarme. Necesito distancia. Tú mereces a alguien que no te haga sufrir constantemente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Es esto otra vez huir? Esta vez es protegerte. La dejé allí. Caminé por las calles empedradas hasta el amanecer. Llorando como nunca. Pasaron semanas sin vernos. Yo trabajaba turnos interminables para no pensar. Andrea se trasladó a Madrid con Laura. Las noticias que llegaban eran malas, el tratamiento no respondía como esperaban. Una mañana de primavera. Recibí una llamada del Hospital de la Paz. Andrea había sufrido un colapso séptico. Pronóstico reservado. Conduje hasta Madrid como poseída. Al entrar en su habitación, la encontré demacrada. Conectada a ventilación mecánica. Laura estaba fuera. Hablando con los médicos. Tomé su mano. Estoy aquí. Amor. No te voy a dejar sola otra vez. Milagrosamente. Mejoró lo suficiente para despertar. Cuando abrió los ojos y me vio. Lloró.
Valeria, creí que te había perdido para siempre. Nunca me perdiste. Solo estabas perdida tú. Laura entró entonces. La tensión era palpable. Valeria. Gracias por venir. Pero Andrea y yo. No, interrumpió Andrea con voz débil pero firme. Laura. Eres una gran amiga y te estaré siempre agradecida. Pero mi corazón siempre ha sido de Valeria. Siempre lo será. Laura palideció. Asintió y se marchó sin una palabra. Días después. Tras estabilizarse. Andrea volvió a Granada conmigo. Decidimos enfrentarlo todo juntas. Yo doné médula ósea. La operación fue un éxito. Un año después. En el mismo mirador de San Nicolás donde todo se rompió y se recompuso. Andrea se arrodilló con dificultad, aún recuperándose, y sacó un anillo sencillo de plata. Valeria Ruiz. ¿Quieres casarte conmigo? Esta vez de verdad. Sin secretos. Sin miedo. El sol se ponía detrás de la alhambra tiñendo todo de rojo y oro. Lloré. Reí. Y dije sí. Nos casamos en una ceremonia íntima en el Carmen de los Mártires. Rodeadas de amigos y familia, incluso la conservadora madre de Andrea terminó aceptándonos. Aprendimos que el amor verdadero no es ausencia de dolor, sino la valentía de permanecer cuando duele. Que los secretos, aunque nacidos del amor, destruyen. Y que perdonar no es olvidar, sino elegir amar de nuevo cada día. Granada. Con sus murallas antiguas y sus jardines secretos. Fue testigo de nuestra historia, una historia de pérdida. Recaída. Traición aparente y, finalmente, redención. Y cuando paseamos de la mano por el Albaicín al atardecer. Ya no miramos atrás. Solo adelante. Juntas. Para siempre.